En esta segunda práctica vamos a crear una pequeña calculadora con JavaScript. Para ello voy a crear un controlador más. Va a ser en blanco y se va a llamar calculadora. Calculadora controller. A esta acción index le vamos a agregar una vista y en esta vista vamos a estar creando toda la estructura para esa calculadora que nos va a estar pidiendo dos números, un tipo de operación y al presionar un botón debería mostrarnos el resultado del cálculo en, en un mensaje en la parte de abajo. Entonces acá voy a crear primeramente un título, calculadora. Luego del título voy a estar pidiendo dos valores, valor uno 2 puntos, y voy a solicitar mediante un input del tipo numérico, en este caso, un número, un primer número. Como a estos números, a estos inputs, vamos a estar haciendo referencia después mediante JavaScript, no hay que olvidar asignarle una ID. Entonces se llama, en este caso, txt valor uno. Luego voy a hacer un salto de línea. Voy a solicitar un segundo valor, también del tipo number, y le voy a asignar un ID, que en este caso sería txt valor 2. Ahí. Luego vamos a hacer nuevamente un salto de línea y vamos a tener un botón mediante, no, perdón, antes del botón obviamente necesitamos el tipo de operación. Entonces para ello voy a implementar una etiqueta select que va a tener las siguientes opciones. Mediante option vamos agregando, en este caso, value sería el símbolo más y va a decir sumar. Y le voy a agregar otra opción por el momento que va a tener como valor el símbolo menos y como texto para el usuario va a decir restar. Este select también va a ser referenciado de JavaScript, por lo cual yo le voy a estar asignando un ID CBO tipo operación. Y ya ahora voy a estar agregando en este caso, el botón. Voy a agregar un botón que cuando el usuario haga clic sobre él, va a responder a ese evento invocando a una función JavaScript. Entonces, a su evento onClick yo le voy a asignar la función llamada calcular, que le vamos a estar implementando mediante código JavaScript. Entonces, ese botón va a decir calcular. Y ya una vez que el usuario presiona el resultado de esta función, se va a estar mostrando en esta etiqueta H4, le podemos poner, que se va a llamar, en este caso, mensaje. El ID de ese H4 va a decir mensaje. Entonces, de esta manera tenemos la estructura de nuestro HTML. Tenemos la estructura de nuestro HTML. Vamos a ver cómo queda. Y tenemos un título, ingrese valor uno, valor 2. Tenemos el tipo de operación con dos opciones y un botón para calcular. A esto le faltaría el tipo de operación, una etiqueta acá. Entonces le podemos poner tipo de operación. Ahí, tipo de operación y luego viene el select con estas dos opciones. Entonces ya tenemos lista la estructura de nuestro HTML.
Entonces pasemos a lo que sería nuestra carpeta de script, porque ahí voy a estar creando yo dentro de JS, voy a estar creando o agregando otro archivo JavaScript, que en este caso se va a llamar calculadora. Calculadora.js. Agrego el archivo, voy a lo que sería mi index de calculadora y ahí siempre dentro del body voy a hacer referencia a ese archivo JS, arrastrándolo de esta manera. Entonces acá tenemos la referencia a ese archivo JavaScript y dentro de ese archivo JavaScript yo voy a tener implementada esta función llamada calcular. Entonces vamos a hacer lo siguiente, le doy guardar acá y vamos a ir hasta calcular, hasta calculadora.js donde yo voy a tener esta función calcular no recibe parámetros y va a hacer lo siguiente. Ahí tenemos la estructura para nuestra función. Entonces acá vamos a primeramente recepcionar o recuperar los valores desde el HTML. Entonces vamos a poner acá recuperamos valores y vamos a hacer lo siguiente. Voy a declarar una variable valor 1 que va a ser igual a document.getElementById y él va a tomar lo que tiene en txt valor 1 en su propiedad value. Vamos a tener otra variable que se va a llamar valor 2 que va a ser prácticamente lo mismo, pero va a estar recuperando los elementos, el valor de lo que sería el segundo número. Hasta acá recuperamos ambos valores. Me falta recuperar lo que sería el tipo de operación. Eso lo teníamos mediante la ID CBO tipo de operación. Y también hago uso de su propiedad value. Hasta acá recuperamos los tres valores. Seguidamente nosotros en función al tipo de operación vamos a preguntar si se trata de una suma o si se trata de una resta. Vamos a hacer el cálculo y eso lo vamos a estar mostrando en la etiqueta que se encuentra en la parte inferior de nuestro HTML. Entonces, como para ir probando esto y ver cómo vamos recuperando los valores, de repente resulta muy útil verificar eso en la consola. Entonces, verificar datos en la consola. Y para eso, JavaScript nos proporciona lo siguiente: console.log y ahí podemos ir escribiendo ciertas cosas eh, que vamos en este caso recibiendo, ¿verdad? Yo lo tengo acá para que se pueda entender la consola, puedo poner un mensaje, valor 1 y le concateno lo que tenemos en nuestra variable valor 1 para ir viendo cómo vamos recepcionando los datos. O dependiendo de la necesidad que yo tenga dentro del código JavaScript, yo puedo ir escribiendo cosas que de repente me van a ser útiles a la hora de ir monitoreando el comportamiento de la función ya directamente en la consola del navegador. Entonces voy a poner un punto y coma, luego va otra vez console.log valor 2 y le vamos a concatenar lo que tenemos en valor 2. Y finalmente vamos a verificar lo que recibimos en tipo operación. Tipo operación, dos puntos, concatenado en lo que tenemos en tipo operación. Hasta acá vamos a llegar hasta el momento. Vamos a ir a lo que sería la prueba.
Esto está llamando a home controller, entonces vamos a ir a calculadora barra index. Tenemos acá dos campos para ingresar los valores numéricos. Voy a ingresar 2, 5 y voy a ingresar resta. Cuando yo le dé calcular, para ello tengo que habilitar acá lo que sería la consola. Con F12 en el Chrome pueden habilitar este bloque. Pasan a la parte donde dice consola y vamos a verificar, le damos calcular. Y si se fijan, en la consola del navegador se escribió valor 1 igual a 2, valor 2 igual a 5, tipo de operaciones, el símbolo de restar. Si elimino esto, ingreso otros valores, 10, 6 y elijo sumar, le doy calcular. Si se fijan, vamos recuperando correctamente los valores. Para eso de repente sirve escribir en la consola como para ir monitoreando lo que va haciendo la función. Tenemos 10, 6 y el símbolo sumar. O sea que vamos bien. Voy a parar esto y vamos ahora ya a evaluar el tipo de operación. Ahora voy a preguntar mediante un if si tipo de operación es igual, lo que sería la comparación sería doble símbolo desigual, es igual a, en este caso, a suma. En ese caso yo voy a hacer lo siguiente, voy a hacer un cálculo que lo voy a estar almacenando en una variable resultado. Para ello, acá en la parte de arriba puedo crear resultado igual a 0 inicialmente. Entonces acá en ver resultado voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar valor 1 más valor 2. Ahí. Pero como estamos recuperando esto y esto finalmente se almacena como texto, para poder hacer esta operación matemática, yo tengo que convertir eso a valores enteros. Y para ello puedo recurrir al parse int de JavaScript, que va a tomar ese valor de texto y me va a convertir a valor numérico entero. Entonces quedaría de esta manera. Ahí. Parse int valor 1 y hago lo mismo para el siguiente valor 2, que sería parse int y entre paréntesis va esto. Ahí. Entonces ya ahí, luego de la conversión, la operación matemática debería, acá se debería hacer una suma. La suma la almacenamos acá. Habiendo tenido esto, ya directamente vamos a mostrar el resultado en lo que sería nuestra página mediante document.getElementById y le vamos a pasar en este caso la referencia al ID que teníamos en nuestro HTML, que creo que se llamaba directamente mensaje en este caso. Entonces acá mensaje punto inner HTML y le vamos a asignar un texto. Ese texto va a decir el resultado es dos puntos concatenado de lo que tenemos en ver resultado. Punto y coma. Entonces acá estamos recurriendo a la página, localizamos esta etiqueta que está acá con un H4 y a su propiedad innerHTML le asignamos este contenido. El resultado es concatenado de la variable de cálculo que habíamos utilizado para almacenar el resultado del cálculo. Vamos a hacer una prueba. Vamos hasta calculadora index. 6, 4, sumar, le doy calcular y me dice el resultado es 10. Más 6, calcular, el resultado es 12.
O sea que sí funciona la operación de suma, entonces faltaría directamente implementar lo que sería la operación de resta. Ahí, entonces sí, el tipo de operación es menos, acá lo que cambiaría es el cálculo. Finalmente se sigue mostrando lo que se almacena en la variable resultado. Vamos a darle iniciar, calculadora index 10, 3, vamos a restarle, en este caso le damos calcular y dice que el resultado es 7. Funciona la calculadora que acabamos de agregar. Acá a esto le faltarían las demás operaciones de multiplicación y división. Y también algo interesante sería validar que el usuario haya ingresado datos para lo que sería valor 1 y valor 2. O sea, con este pequeño ejercicio tenemos una pequeña calculadora que ya seguramente vamos a tener como tarea agregarle las demás operaciones y las validaciones.